En las actuales circunstancias que vivimos, alguien dijo que todos estamos en el mismo barco. Pero una persona mucho más perspicaz dijo que no. En lo que estamos es en el mismo mar, en relación o referencia a la situación socioeconómica de cada quien. Porque mientras algunos están en yate, otros en barco, otros lo están en una lancha, muchos en una canoa, gran cantidad en un salvavidas y la gran mayoría nadando. Y es que no se puede negar, estamos en el mismo mar, con el mismo temor y riesgo de ser contagiados. Y quizás en este punto ya lo fuimos. Ese temor se convirtió en realidad en nuestra persona, o en familiares, o amistades, o miembros de la iglesia, y hemos sufrido pérdidas. Por esa causa, en este instante, somos llamados a ser instrumentos de consolación. El apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 11, así nos enseña. Él afirma: somos consolados por Dios con el propósito de consolar a otros. Dios es en verdad el que va a consolar la vida tuya y mía de todos en cualquier circunstancia. La razón es porque Él es el Padre de misericordia, dice el versículo 3. Por eso Él es bendito, porque la misericordia se origina en Él. Y la misericordia es su amor leal y bondadoso, que todos los días se renueva para que no seamos consumidos, nos dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, 22 al 23. También Él es el Padre de toda consolación. Y la consolación aquí es ese acompañamiento que conforta de verdad. Dios es el único que puede consolarnos en serio, en todo tiempo y en toda circunstancia, y a Él tenemos que acudir para hacerlo. Y cuando Dios nos consuela, entonces nos convierte ahora en instrumentos para consolar a otros. Todos siempre vamos a estar expuestos a tribulaciones. Siempre vamos a sufrir situaciones de vida que nos generan angustia, que nos generan opresión y temor. Y Pablo dice en el versículo 5 que esas tribulaciones normalmente abundan a cualquiera. Y como abundan, no deben de extrañarnos, por tanto. Así que nosotros ahora, pasando por tribulaciones igual que otros, estamos llamados a ser instrumentos para consolar. Y la forma debe de ser así, de la misma manera en que Dios nos consuela a nosotros. Porque de la misma forma en que abundan las tribulaciones, también abundan las consolaciones de nuestro Señor Jesucristo, como dice ese versículo 5. Y es bueno ser consolado por Dios, pero una vez que lo somos, es mucho mejor ser instrumentos, ser usados para consolar a otros. Y debemos usar la misma consolación con que Dios nos consuela. El versículo 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. De la misma manera en que Dios te ha consolado a ti, las mismas formas que Él ha usado, nosotros también debemos usar para bendecir, para consolar a cualquiera que esté en cualquier situación. En este momento debemos de ser cuidadosos con lo que decimos. Dejemos de señalar, dejemos de juzgar a quien está sufriendo. Es mejor ser usados para consolar sus vidas de la manera en que Dios nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones. En este instante se trata de expresar palabras adecuadas y amables a las personas que nos rodean. A veces, es cierto, no nos salen, nos cuestan, pero al menos se trata de estar allí para aquel que sufre.
Se trata de esa presencia y de ese apoyo práctico y puntual. Si Dios te ha consolado usando la palabra, de la misma manera, usa la palabra para consolar. Si Dios te ha consolado a través de una persona, sé ahora tú esa persona que consuela a otro. Si Dios te ha consolado a ti, proveyéndote para tus necesidades, de la misma manera también nosotros debemos de ser, pues, consoladores de aquellos que tienen necesidad, proveyéndoles para sus necesidades, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestros recursos. Y vaya que se siente confortado aquel que recibe un mensaje, que recibe una llamada, que sabe que otros están orando por él y que también recibe un apoyo de parte de las personas que están alrededor. Dios nos dice que el sufrir las mismas tribulaciones que los demás sufren es lo que opera tanto la consolación como la salvación. Según el versículo 6 dice que si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación, y que si somos consolados es para nuestra consolación y salvación también. Esto es porque la empatía que se crea cuando pasamos las mismas dificultades nos ayuda para identificarnos con los demás. Y tenemos que utilizar eso. Si ya hemos sufrido algo, podemos ser instrumentos idóneos para bendecir la vida de otras personas. Cuando nos identificamos en sus tribulaciones, eso opera consolación y salvación en esas personas. Y cuando nos identificamos con las consolaciones, eso también va a operar lo mismo en sus vidas. Y por eso Pablo dice en el verso 7 que la esperanza que él tenía con respecto a los creyentes de Corinto era que ellos eran compañeros de aflicciones, pero también eran compañeros de consolaciones. Eso es lo que somos en este momento. Compañeros de aflicción, compañeros también de consolación. Entonces, consolemos en lugar de estar juzgando y señalando a quienes sufren. Somos consolados de verdad por Dios para consolar a otros, y somos consolados por Él también cuando las tribulaciones nos abruman fuertemente. Aunque a veces nos cuesta compartir sobre las dificultades que vivimos a otras personas, porque tenemos temor quizás que nos juzguen, que nos señalen, vale la pena hacerlo con la persona adecuada. Eso es como liberar presión cuando tú compartes tus dificultades. Pablo nos da ejemplo aquí en este capítulo, según el versículo 8, cuando expresa a los creyentes de Corinto que no quería que ellos ignorasen acerca de la tribulación que les sobrevino en Asia. Y él no lo hizo para crear lástima, sino que lo hizo con el efecto de consolar a quienes estaban sufriendo. El verso 8, lo leo de manera íntegra, dice: no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Por cierto, no se sabe con exactitud qué fueron los elementos particulares, pero a lo menos por lo que dice aquí fueron muy abrumadores, ya que dice, fue más allá de sus propias fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y así estamos, abrumados sobremanera. Y muchas personas tienen hasta eso, ese miedo de perder la vida. La esperanza parece que hasta se pierde en estos momentos. Por eso es que compartir lo que pasamos puede ayudarnos a liberar toda la presión que vivimos. Cuando uno está abrumado o cargado al punto de sentir que se pierde esa esperanza, es cuando Dios interviene y nos consuela, incluso utilizando a personas que ni siquiera pensábamos iban a ser instrumentos de Dios en nuestra vida. Vivimos momentos en extremo difíciles. Y sabes, los vivimos para aprender 3 cosas hermosas que Pablo muestra aquí en el versículo 9 hasta el 11. La primera es que sufrimos para que aprendamos que no debemos confiar en nosotros mismos,
sino en Dios. El verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ya no había esperanza. Y dice que la tenían para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que es capaz de resucitar los muertos. Si estamos abrumados en extremo, es Dios trabajando en nosotros para enseñarnos que en quien tenemos que confiar es en Él. No vamos a confiar en personas, no vamos a confiar en las autoridades, no vamos a confiar en nuestros sistemas de salud y de protección. Siempre será de confiar en Dios. Y aun cuando hagamos lo humanamente posible, nuestra confianza tiene que estar afincada siempre en Él. Y es que Dios sabe llevarnos a esos puntos extremos, puntos de quiebre, para que volvamos los ojos, la mirada a Él y le digamos, Dios, si no eres tú, no sé cómo. Otra de las cosas que aprendemos es que es Dios quien obra la liberación. El versículo 10 dice que Dios en los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, obra liberación. Dice Pablo, Él nos libró, pero también dice, Él nos libra, pero aún afirma, Él nos librará de tan grande muerte. Dios es el que libra. Él te ha librado en el pasado, Él te está librando y te va a librar en el presente según su perfecta voluntad. Y Él es también quien en el futuro brinda la liberación. Eso es lo que tenemos que aprender, eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y finalmente dice Pablo algo hermoso aquí, que algo que aprendió él en esas tribulaciones es que la oración de otros a nuestro favor es una cooperación en esa obra de liberación. Versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. La oración de otros a nuestro favor es una cooperación invaluable. Por eso es bueno, si estás pasando por tribulaciones, que pidas oración. Y por eso es importante que tú y yo oremos por otros también que pasan por tribulaciones, porque la oración es vital. Filipenses 1:19, Pablo dice allí que por la suministración del Espíritu Santo y las oraciones de los santos es que eso iba a resultar en su liberación. Aprendamos estas lecciones y seamos instrumentos de consolación en este tiempo a través de lo que hablamos, a través de lo que escribimos en las redes sociales, a través de lo que compartimos. Seamos instrumentos de consolación, porque Dios nos ha consolado a nosotros para que eso seamos, porque Dios nos consuela a nosotros cuando las tribulaciones nos abruman. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos recuerda e invita a ser justamente consoladores de otros en las tribulaciones, así como tú nos consuelas a nosotros. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, haznos ver que en este momento esa es nuestra labor con las personas que están sufriendo. En el nombre de Cristo Jesús, úsanos y trae consuelo a quienes, Señor, están enfermos. Trae consuelo a quienes han sufrido una pérdida. Consuélales. Tú que eres el Dios de toda misericordia y de toda consolación, sé tú llenándoles en esta hora de la fuerza y del acompañamiento y de la provisión que solamente tú das cuando se confía en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.